Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios le va a hablar en este día? Yo creo que Dios te puede hablar. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios habla a la iglesia. Yo creo que Dios quiere hablar y lo hace, como siempre lo sabemos, a través de la palabra, porque sus palabras, dice, son espíritu, sus palabras son vida y también son medicina. Amén. Eso significa que la palabra de Dios sana si estamos enfermos, da vigor, da fuerza si estamos débiles, si estamos cansados. Y ¿sabe cuántas veces hemos salido? Y yo creo que usted tiene esa experiencia hermosa con Dios, de salir renovados, decir: gracias, Jesús, me ha dado una palabra que me inspiró, que me fortaleció, que me dio nueva visión, que destrabó. Muchas veces, hay veces que uno está como bloqueado y de repente una palabra te desbloquea, te renueva el chip y eso es bueno. Todos necesitamos. ¿A cuánto les pasa que les llega esa notificación a su teléfono y dice tiene una actualización pendiente? ¿Le pasa? Hay veces que dependiendo el teléfono, cada semana te actualiza, dependiendo el sistema que uno tenga. Y hay veces que te hace esa pregunta y te dice: ¿lo hace ahora o más tarde? ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos más tarde porque sabemos que en ese momento lo necesitamos y el teléfono tiene que apagarse por completo, reiniciarse y hacer todo un proceso, y tal vez ese proceso dure unos cuantos minutos, a veces 20, 30 minutos, dependiendo el teléfono. Y uno dice: bueno, yo lo necesito ahora y no puedo reiniciar. Creo que a veces nos pasa algo similar en la vida cristiana. Hay muchas actualizaciones que el Espíritu Santo tiene continuamente para nuestra vida, pero cuando nosotros dejamos de actualizar nuestra manera de pensar en el Señor, operamos en el sistema viejo y nos empezamos a perder las actualizaciones, las cosas que trae. Le pongo como parábola esto, el tema del teléfono, porque muchas veces nos pasa que seguimos trabajando mal, seguimos operando mal, seguimos con una mentalidad un poco más retraída, más lenta, con un sistema más lento, y el Espíritu Santo continuamente te dice: renovate, renovate, actualiza tu mente, actualiza la mente a la mente de Cristo. Yo necesito tener la mente de Cristo. Aquí dentro de nuestro ministerio, nuestra casa espiritual, tenemos gente que es de Bolivia, gente de Dominicana, gente de Chile, de Paraguay, y sin embargo, o sea, no te dice tener la mente de Argentina, ni tener la mente de Chile, ni tener la mente de Dominicana, ni de Perú, ni de Ecuador, sino que tenga la mente de Cristo. Porque cada nacionalidad por ahí tiene su manera de pensar, tiene su cultura, tiene su dogma, pero sin embargo Dios te dice: yo quiero que tengas mi mente. Y necesitamos actualizar. ¿Por qué? Porque necesito la mente de Cristo. Nos pasa que, me decía mi mamá, contaba su experiencia cuando fue unas vacaciones hace unos años atrás a Brasil. Dice, los doctores acá te dicen, o la gente, no los doctores, no sé cuánto escucharon esa palabra que te dicen: come sandía, si comes sandía no tomes agua, o no te metas a la pileta. ¿Han escuchado eso? Al menos que somos del norte creo que lo escuchamos mucho. Y entonces de repente comprábamos la sandía cuando éramos chicos y te decían: bueno, vas a comer la sandía, pero no podés tomar agua, o no podés meterte a la pileta porque te vas a morir. Entonces era fuerte, pero diga conmigo, una mentalidad. Y de repente usted se va a Brasil y toma café con sandía, y los brasileros no se murieron. O terminan de comer una sandía y están tomando líquidos,
y ya está metido en la playa. Y usted dice, todo lo que me dijeron entonces, ¿en qué quedamos? Le pongo ese ejemplo tal vez como un poco más, seguramente usted habrá escuchado algunos comentarios similares. Entonces uno se pone a ver y empieza a decir, el tema es que cada nacionalidad o cada lugar tiene una manera de pensar y van plantando maneras y pensamientos. Seguramente alguien por X motivo comió una sandía y después se tomó un vaso de agua y se murió, y capaz que era por otra cosa, pero desde ahí en adelante quedó que todos se mueren si tomamos agua después de la sandía. Pero le voy poniendo estos ejemplos, ¿por qué? Porque en diferentes lugares hay diferentes maneras de pensar. Pero Cristo te dice en este día, el Espíritu Santo te dice, necesitas tener la mente de Cristo. Esa mente espiritual que te va a ayudar ¿a qué? A desarrollarte, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a avanzar, te va a ayudar a tener la identidad que tienes que tener. Por eso tienes que actualizar. Decirle al que está a tu lado, deja de chismosear allá atrás y comienza a actualizar tu mente. Eso va con doble mensaje. Jueces capítulo 6, versículo 4. Es bravo el pastor a veces. Manda mensajes subliminares. Decirle a tu hermano, vamos, esta es tu temporada. Cambia el chip, cambia la mente. Mire que la mente de Cristo es una mente poderosa. Por eso que la mente de Cristo te ayuda sobre todas las cosas. Te ayuda a capturar lo que la fe está hablando en el ahora. La fe no es algo para el presente, mejor dicho, para el futuro, pero no nos sirve. La fe para el futuro tampoco sirve. La fe es presente, es un presente continuo. Amén. Y hoy voy a hablarte el domingo vamos a continuar con Dios mediante, con lo que estábamos hablando. Pero hoy meditaba en esta palabra de Jueces capítulo 6. Gente que tiene que cambiar la mente. Gente que tenía que cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir. Porque si no hay un cambio, vas a ser esclavo continuamente de aquella mentalidad que Satanás ponga como opresión. Versículo 4, si lo podemos poner, hijo. Jueces capítulo 6, versículo 4. Aquí hay un pueblo llamado Madián. Madián era un pueblo que devastaba, que comía, que se llevaba, un pueblo que hostigaba fuertemente al pueblo de Israel. Dice, acampaban en el territorio israelita. Dice, acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y el burro, y dejaban a los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. Imagínense. Y no se iban hasta que la tierra quedaba seca o desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Meditaba esto. Cierre sus ojos un momento. Padre, te pedimos que ministre nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Que nos des el discernimiento que necesitamos. Que esta palabra nos edifique, nos fortalezca, nos alimente fuertemente, Señor. Que sea sustento, Señor, a nuestro espíritu para poder salir, Señor, de todo retardo, de toda trampa, de todo engaño que Satanás, el diablo, haya puesto sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aquí encontramos un pueblo llamado Madián que tenía una actividad fuerte. Presta atención, vamos al texto. En el verso 4 dice: esta gente acampaba y destruía, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Destruía las cosechas. Madián no iba a cualquier momento ni en cualquier temporada. Iba en una temporada específica. Iba en la temporada de las cosechas.
¿Esto qué quiere decir? Que llegaba el tiempo de la cosecha, llegaba el tiempo en que ellos iban a recoger el fruto de su trabajo, el fruto de lo que habían logrado o lo habían sembrado por tiempo, y llegaba el momento en que llegaban justito en ese momento como langostas y se llevaban toda la cosecha. Se comían todo y dejaban al pueblo de Israel, dice, en una desolación y con mucha hambre. Entonces la Biblia dice que comenzaron a clamar y Dios escogió un hombre llamado Gedeón. Este jovencito, este joven Gedeón, era un hombre que estaba, dice la escritura, un joven que estaba escondiendo un poco de trigo de las primeras cosechas para que cuando vengan los madianitas y se lleven toda la cosecha. Ya era una costumbre. Y esto es lo que pasa hoy en día dentro del pueblo de Dios. Y quiero hablar al pueblo de Dios porque esto pasa en todos lados. Pasa en la gente secular, en la gente que está sin Cristo y la gente que está en Cristo. El enemigo tiene la capacidad de que si nosotros no nos renovamos en el entendimiento, por eso te introduje en esta parte, si no renovamos el espíritu de nuestro entendimiento, Satanás continuamente va a venir en las mejores temporadas tuyas. Porque cuando él tiene la capacidad de dañar una cosecha, también tiene la capacidad de dañar una siembra. Porque cuando Satanás viene en los tiempos de la cosecha, es para traer esto que leíamos a continuación. Viene hambre, viene desolación, viene desierto. Y ustedes no sé si hacen una visión, digamos de esta manera, una visión fotográfica. Dice que eran incontables los camellos cuando venían y arrasaban con todo. ¿Por qué? Porque los camellos se comían toda la cosecha, se tomaban todo el agua, en cierta manera los oprimía tanto que cosecha tras cosecha ellos sabían que les tocaba perder. Y esto que te estoy hablando está muy relacionado a las temporadas que de lo que te estoy hablando de este tiempo. Hay temporadas que vienen y el enemigo te roba esa temporada. Y después usted se prepara para su próxima temporada y el enemigo te vuelve a robar en esa temporada. Estuviste a punto de ser promocionado por Dios y te robó tu cosecha. Estuviste a punto de ser bendecido sobrenaturalmente por Dios y te robó tu cosecha. Y no te roba porque tal vez usted dice, Madián no viene hoy en día como en los tiempos con todos esos camellos y cantidad de soldados que acampaban y dicen que eran como langostas, una multitud gigante, pero vienen de diferentes maneras. Hoy Madián se presenta a tu vida, o Madián significa, si no me equivoco, una de las traducciones es desolación. Entonces muchas veces Madián se manifiesta de diferentes maneras hoy en día. ¿Por qué? Porque siento esto, que hay personas en esta casa, en este lugar, y tal vez también personas que nos están escuchando, que están a punto de ser promocionados por Dios. Estás a punto de recibir tu bendición en Dios. Estás a punto de acceder a los beneficios del reino de Dios. Pero siempre pasa algo. Viene un enojo, viene una ofensa, viene una falta de perdón, viene un rechazo, viene un desconformismo o un conformismo. Viene de repente, viene eso que te agarra a decir, bueno, pero yo no, la iglesia no es lo mío. Porque le huyes al compromiso. ¿Saben por qué te cuesta? O muchas veces hay personas que cuestan mucho hasta que pase esa barrera. A una persona le cuesta mucho congregar porque le cuesta mucho tener un compromiso. Presta atención en su vida. Como Satanás, cada vez que te comprometes y empezás ¿y cuándo viene el compromiso? Cuando empezás a sembrar. Empezás a sembrar la semilla y empezás a sembrar y decir, bueno, esta semilla, Señor, y la empezás a regar con la oración. Venís a los días de oración, venís a los días de ayuno y lo empezás a regar, y lo empezás a regar con alabanza, con adoración. Pero de repente cuando viene la cosecha, viene y otra vez perdiste todo lo que cosechaste.
Perdiste todo lo que, lo mejor dicho, todo lo que sembraste. Y todo lo que habías estado esperando se pierde. Y ahí esto tiene que ver con temporadas. Hay tiempos para sembrar, tiempos para cosechar. Y entonces se pierden las temporadas de Dios. Una temporada es una puerta de Dios abierta para el hombre. Una temporada es un momento de oportunidad. Como las cosechas es un momento de oportunidad. La cosecha de lo que uno siembra es un momento. Si usted deja pasar el tiempo de la cosecha, la cosecha se echa a perder. Iba hace unos años atrás cuando iba para Corrientes. Aquí ves que compramos por kilo la naranja. Y pasaba por la zona de Entre Ríos y Corrientes, por la ruta, no me acuerdo el número ahora. Y yo veía un montón de árboles, pero un montón de árboles de naranjas. Y gente que estaba cosechando, pero también vi muchas naranjas que se caían de maduras, que se caían al piso. Pero ¿cuántas de esas naranjas se echan a perder? Porque no hubo quien las coseche. Por eso también que los tiempos de la cosecha uno tiene que saber que está el tiempo de la siembra, pero también está el tiempo de la cosecha. Podés perder el tiempo de la cosecha solo por dejar pasar el tiempo. Porque no hay un compromiso, porque no hay una responsabilidad. Y la iglesia de Cristo tiene que entrar en compromiso y en responsabilidad con Dios. La iglesia de Cristo tiene que saber que está en una constante batalla contra las fuerzas del enemigo. Pero ¿saben quién es tu enemigo letal? No es el diablo. Tu peor enemigo no es el mundo. El peor enemigo que tenés sos vos mismo. Por eso que cuando no actualizás, no reseteás, no haces la actualización correspondiente, te quedás con lo viejo. Y cuando vienen, porque hasta Satanás, créame que se renueva. Satanás tiene sus ataques y tal vez opera de la misma manera en el efecto, pero ya tal vez no viene como con el tridente, con la cola larga y los cuernos. Satanás sabe cómo trabajar. Satanás también cada vez envía más demonios. Hoy en día la gente está, el otro día, y lo digo y me incluyo en eso también, no crea que me llamó mucho la atención entrar a una sala de espera de gente que estaba esperando para ser atendida cuando llegaba mi mamá. Creo que fue antes de ayer, por ahí no me acuerdo. Y a todas las personas que estaban ahí estaban todas así. Ni buen día te van a decir, así. Y uno va pasando, ¿no? Buen día, buen día, buen día. Así con silla de ruedas, no sé si no entendieron. Como era el único que no podía agarrar el celular, entonces tenía que levantar la cabeza. Y me llamó fuertemente la atención porque fue como un impacto a mi visión. Desde los más pequeños a los más grandes, todos estaban. Y algunos ya estaban así con acá. Yo decía, en un momento no van a ver nada. Pobre los ojos. Y tal vez no nos damos cuenta, pero es una de las estrategias que también Satanás hoy está usando mucho. Tal vez tu tiempo de TikTok, de Facebook, de Instagram y de redes sociales, de YouTube, lo que sea, ocupan demasiado tiempo en tu vida y el enemigo te está robando tu cosecha, porque mientras que usted está distraído, Satanás ya te robó. Perdiste la cosecha, perdiste la temporada. Y entonces introdujo de repente dentro de de todo eso que uno mira, encuentra uno que dice, ya no es necesario congregar. En serio, ya te agarró con la guardia baja. Ya no tienes que diezmar ni ofrendar. Sí, tienes razón, porque te agarró con la guardia baja. Ya tienes que ser una iglesia online y te agarró con la guardia baja. Yo conozco personas que amo con mucho, con todo mi corazón. Hay personas que le decía, ¿cuándo vas a volver a la casa?
volvé, te esperamos, te extrañamos. Yo lo miro por YouTube. Y créame que no es lo mismo. No es, o sea, yo también veo a mi padre espiritual y es muy bonito ver por tele, pero el ambiente es totalmente diferente. Hubo una época que estaba medio loquito y dije, voy a arrancar el YouTube acá a la iglesia para que venga la gente. Sigue estando dando vuelta todavía la idea media loca, pero me aguanto por algunos que sé que necesitan, aunque sea algo. Pero no podés, eso es conformismo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te introduce una mentalidad. Si estás en tu sillón, si estás cómodo, estás viendo al pastor, tómate unos matecitos, tómate un cafecito mientras tanto. Es lo mismo. Y de repente el conformismo entró. Y te voy a enseñar por qué. A través de la palabra de Dios. Te voy a mostrar por qué Dios no tolera ir a la batalla con gente conformada. Porque los conformados no sirven para la guerra. Decirle que está a tu lado, los conformados no sirven para la guerra. Capítulo 7, versículo 2. A todo esto, bueno, le abrevio. Dios elige a este joven Gedeón y hay un par de señales ahí donde Dios le habla y le dice: yo te elegí. Y él no considera que era todavía el preparado, el indicado, pero Dios le dice: yo te escogí, yo te elegí a ti. Y bueno, entonces Gedeón empieza a hacer una convocatoria para la guerra y empieza, y dice: se levantó temprano, derribó los altares de Baal. El verso 2, entonces el Señor dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí, que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este momento y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a la casa y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Tenía 32,000 soldados y ya la batalla ya estaba despareja desde el primer día. Yo me pongo por un instante en los pantalones de Gedeón diciendo: vamos a convocar a la guerra porque Dios está con nosotros y Dios me visitó y yo puse el vellón y no se mojó cuando dije que todo alrededor esté mojado, y puse el vellón y estaba todo seco y todas las pruebas, y llevé una ofrenda y fue consumida con fuego. Y la experiencia, wow, 32,000 dijeron: vamos contigo. Hasta Gedeón tal vez en ese momento estaba diciendo: 32 es poco, porque delante de ellos había 135,000. Pero dice la Biblia que le dijo Dios le dice: Gedeón, el pueblo que llevas es demasiado, es mucho todavía. Entonces le dice: todos aquellos que sean cobardes, digan conmigo, cobardes. Mire, Dios no va a la guerra con cobardes. Y la cobardía es una de las características de una persona que va a estar dormida, que va a estar paralizada. Yo anoté esto como cobardía. Diga conmigo, la cobardía es una decisión. Porque no fue algo que Gedeón tuvo que decir: bueno, vos volvete. Que fue impuesto por alguien. Mire cómo dice: dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este momento y se vaya a su casa. La cobardía es una decisión. La valentía también es una decisión. Porque 10,000 valientes tomaron la decisión de ser valientes y quedarse. Y esto va para muchos que tal vez por años están en el Señor y todavía no tienen la valentía que Dios te dice: yo no te he dado espíritu de cobardía, sino te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Yo te he dado espíritu de poder para vencer, porque te he dado armas espirituales que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Por qué dejamos de congregar? Porque la cobardía es una decisión. Yo sé que el mensaje tal vez te pregunté al inicio si querías que Dios te hable. Tal vez dejas tu ministerio por cobardía, porque la cobardía es una decisión. Dejas de estar en tu función. De repente eras ujier y dice, ya no quiero ser más ujier. Eras, no sé, ¿y qué vas a hacer ahora? Nada. Eso es un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque el estar en una posición requiere de pelea. Estar en la posición, ser pastor, requiere que me levante día tras día a pelear contra la carne. Que me levante a pelear contra el mundo y por último contra el diablo. Porque si no venzo a mi carne, no le venzo al mundo ni tampoco le venzo al diablo. En ese orden. Y tal vez nosotros decimos, ay pastor, tenía unas ganas de venir a la oración, pero el diablo metió la cola ahí y me dormí. No, fue tu carne. Pero igual, échale la culpa al diablo. Total, es como aquel niño que se porta mal siempre y por el día que se portó bien, pero algo se rompió, fue él. Bueno, yo creo que el diablo dice, yo pago todos los platos rotos, y sí, por ser diablo. Pero quiero que usted se dé cuenta que no es el diablo que mete la cola, no es el diablo quien te dio más sueño, es tu carne que quiso ¿qué? No hacerlo. Porque la cobardía es una ser cobarde es una decisión. Entonces cuando alguien opera en el espíritu de cobardía, Dios dijo, no vamos a ir a la guerra con cobardes. Tenemos que llevar gente que tenga ganas de pelear. Y bueno, primero, sé honesto. ¿Cuántos de los que están aquí se quieren volver a su casa? No fue el 50%. No fue la mitad. Fue como un 70%, si vamos a estadísticas, aproximadamente 70% que dijeron, extraño a mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, mi esposito, mi hijito, mi hijita. Y empezaron mi trabajo, dejé mi taller en tal lugar, dejé tal cosa, dejé la comida, el corderito que tengo. Y está pensando las cosas que dejó atrás. Decirle al que está a tu lado, deja de mirar lo que dejaste atrás y empieza a mirar a lo que está adelante. Porque si no te extendes a lo que está adelante, Satanás siempre te va a llevar hacia atrás. Por eso que Dios envió, en el capítulo 6 dice, envió un profeta que le hizo recordar de dónde Dios lo sacó. Le dijo este profeta, yo los saqué de la tierra de Egipto, tierra de donde estaban oprimidos. Le abrí el mar en dos, le proveí de alimento en el desierto, le abrí el Jordán, le hice conquistar la tierra prometida. Y la única condición que le puse es no miren hacia atrás, no vuelvan hacia atrás, no vayan a mirar los ídolos, no se contaminen, no hagan otros dioses. Lo único que le pidió Dios. Pero sin embargo las escrituras nos dicen que ellos estaban adorando otros dioses. Por eso que la cobardía siempre se va a esconder debajo de algo, se va a poner su justificación. Y yo quiero que usted entienda que usted puede cambiar. Si usted no actualiza, usted siempre va a estar perdiendo la cosecha. Pero si hoy por la fe comienzas a actualizar y empiezas a decir, yo cambio el chip, yo comienzo a actualizar, yo entro en la nueva temporada de Dios, yo creo en lo nuevo que Dios tiene para mi vida. De hecho, yo creo y profetizo esto, que Dios tiene buenas temporadas para tu vida, que Dios tiene buenos tiempos y buenas oportunidades en este 2026. Pero es para gente que va a ir hacia adelante, no mirando qué tan grande sea el adversario ni qué tan difícil sea la batalla, sino que están poniendo su confianza, su esperanza en el Dios que creen.
Hoy, en este día, en esta hora, dile a Dios de todo tu corazón: yo no quiero ser un cobarde, no quiero retroceder, no quiero ir otra vez hacia atrás, no quiero, sino que hoy quiero pelear la buena batalla de la fe. Soy un guerrero del Señor. Entonces dice que el versículo que sigue, el 4: pero el Señor dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Diga conmigo: los primeros que se van, ¿quiénes son? Dígalo como que usted es un valiente. ¿Quiénes son los primeros que se van? Ay, no sé por qué estoy pecando en mi pensamiento, pero vino a mi mente una historia de unos niñitos que juegan al fútbol. ¿Y dónde va que es pariente de mi esposa? Que se hizo viral. No me esté grabando justo ahora eso, aunque sale por todos lados. Y están todos esos niñitos chiquititos ahí y le decía: ¿cuántas veces saliste llorando del partido? ¿Cuándo vieron ese? Bueno, ese es el sobrino de mi esposa, de la pastora. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántas veces perdemos y salí llorando? Y usted sabe cómo termina la frase: pongan, ¿verdad?, lo que tengan que poner si quieren ganar el partido. Y yo cada vez que lo veo me mato de risa. Le dije el otro día: me tengo que sacar una foto con él, porque digo, es famoso ya. ¿Cuántas veces? Por eso digo, estoy pecando en el pensamiento, porque cuántas veces nosotros perdemos y te vemos salir llorando porque perdés. Te vemos salir llorando porque estás a punto de perder la familia, pero no estás peleando. Estás a punto de perder tus hijos, pero no estás peleando. Estás a punto de perder el trabajo, pero no estás peleando. Estás a punto de perder tu finanza, pero no estás peleando. Estás a punto de perder tu posición en Dios como identidad, como hijo de Dios, pero no estás peleando. Estás a punto de perder tu llamado, tu propósito, pero no estás peleando. Eso es cobardía. Como que el destino tome decisión sobre mi vida, cuando usted puede tomar decisión de ser un valiente. La cobardía es dígalo fuerte: la cobardía es una decisión. Entonces Dios dice que lleva al pueblo otra vez, a esos 10,000 que habían quedado. En el verso 5, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divida a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos aquellos que beban el agua en sus manos, lamiendo como lo hacen los perros. Esto significa que levantaban el agua. En el otro grupo pon a los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300, verso 6, de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Aquí ya no era cobardía. Aquí hablamos de gente que estaba en el egoísmo. Y usted dice: pastor, ¿por qué? Porque estaban pensando solo en sí mismos. Es lo que yo encontré en mi meditación al leer este pasaje. No estaban en una posición de alerta, sabiendo que del otro lado del campamento, del otro lado de la colina, dice la Biblia que estaba el ejército de madianitas. No es que no sabían dónde estaban. Del otro lado ya estaba de la colina, ya estaba el ejército de Madián.
Más adelante usted lo puede leer y va a ver que fue Gedeón con otro más. Pero ¿por qué egoísta? Porque esa gente piensa en sí misma. Son la gente que zambullen la cabeza cuando tienen sed y fueron llevados a las aguas. Y dice que, no sé cuántos serían en este caso, 9,700. Se zambulleron con la cabeza en el agua. Se tiraban el agua así. Se refrescaban a sí mismos. Pero solo 300 pensaban en el ejército. Solo 300 pensaban en sus compañeros. Solo 300 pensaban en que tenía que estar atento, tenía que estar velando. Solo 300 no se arrodillaron. ¿Qué haces cuando? Le voy a contar una anécdota y espero que nadie se ofenda con esto. Y sobre todo el que menos se tiene que ofender es Félix. No sé si usted sabía que acá un día la iglesia se prendió fuego. Ese día justo yo ya estaba afuera, pues estaba acá adentro y decidí, estaba también el apóstol Rubén y justo se estaba trabajando aquí, pusimos marcha atrás. Y de repente veo la bocanada de fuego y sale por la puerta de la iglesia. La iglesia era más pequeña, era hasta donde está multimedia. En el momento del fuego, unos cuantos salieron corriendo para afuera. Y es lo más lógico. Lo primero que pensás es en salvar tu vida. Pero otros piensan en la vida del otro. Y ahí está la diferencia. Ese día, bueno, yo pensé en la vida de Félix y yo entré adentro a sacarlo. Para cualquiera podría ser una locura. Pero después que entré yo, entraron dos más conmigo en esa locura. Apagar el fuego. Pero otros salieron afuera y se quedaron como espectadores a ver qué pasa. Yo no culpo a nadie por eso, pero te pongo como parábola para que entiendas que mucha gente piensa de manera egoísta y solo piensa en salvar su vida. Pero el que es un valiente en el Señor, ojo, no está pensando solo por él, sino está pensando por sus amigos, por sus compañeros, por su familia, por la gente. Esa es la diferencia que Dios hace con los valientes. ¿Qué haces vos? Y acá, bueno, tocamos un poco la sensibilidad de los papás. Si pasaste una necesidad y te toca partir el pan y decir, bueno, le doy la mitad del pan a uno, la mitad del pan al otro, tienes dos hijos y te miras con tu esposa y decir, bueno, la próxima nosotros. O decir, no, yo necesito la fuerza, la fortaleza, yo soy el padre, el alfa de la casa. Hay veces que no te das cuenta que en la vida se pierden las temporadas que Dios envía, que Dios provoca. Bueno, la cuestión es que Félix está con vida, está vivo, está sano, está fuerte, más fuerte que antes, no sé por qué, pero Dios le da más fuerza todavía. Tiene las cicatrices nada más. Pero se entiende. Hay veces que trabajas de manera egoísta. Y Dios observa en la manera que tú bebes del agua del Espíritu. Si cuando tú estás comiendo espiritualmente, pero también estás diciendo, yo estoy pendiente, yo soy un guerrero, yo sé que tengo un adversario, yo sé que no puedo bajar la guardia, yo no me puedo arrodillar, me arrodillo y soy blanco fácil.
Y créame que no es, yo lo intenté, no es cómodo agacharse, juntar el agua para cuando llega a tu boca, llega. Por eso pongo los de la segunda tanda en mí. Yo tal vez hay otra interpretación de pastores, pero lo que yo sentí, egoísmo. No me pierdo nada, me como todo, me zambullo todo, soy todo yo, todo para mí. Pero cuando tienes que pelear por lo que realmente Dios te ha dado por pelear, primeramente tu salvación, tu vida espiritual, la de tu familia, la de la gente que te rodea, saber que con tu trabajo estás bendiciendo a otro, que con tu ministerio estás bendiciendo a otro, que si eres ujier estás bendiciendo a otras personas, si eres maestro estás bendiciendo a otras personas, si eres pastor estás bendiciendo, si eres músico estás bendiciendo, estás impartiendo, si eres intercesor, el intercesor dice: no, yo vengo a interceder por mí nomás. ¿Se imagina? Estamos complicados, ¿verdad? Pero ¿por qué es el ministerio menos concurrido, menos deseado? ¿Por qué? Porque no, el intercesor cero egoísta tiene que ser. Porque puede estar roto, puede estar quebrado, puede estar herido, puede estarlo como sea, pero va a estar poniendo la vida por el otro siempre. Y cuando quede tiempo se va a ocupar de sí. Por eso Dios busca guerreros. Ojo, no que estén inclinados. Y dice la Biblia que se llevó de 10,000, solo 300. Yo te pregunto, y tal vez usted me dirá: guerrero, ojalá que el 100% de los que estamos aquí y que escuchan y que de todas las iglesias puedan decir: soy un guerrero de Dios. Porque es lindo postear. Mire, tal vez usted le pone ve un guerrero así que con una espada y usted le pone en su estado, dice: el guerrero del Señor, y dice: ay, ese soy yo. Sí, ojalá. O pone una mujer de guerrera que pelea y su estado y su foto y postea: soy una guerrera. Ojalá. No estoy poniendo en cuestión a nadie, créame que no miro estado, en presencia de Dios estoy simple. Y si esto pasó, pura coincidencia. Pero ¿por qué te digo? Porque mucha gente dice serlo, pero no lo son. Porque el que prueba si eres un guerrero o no es Dios. Pero tal vez si estás en la categoría de los cobardes, que siempre en tus temporadas Satanás te roba, porque estás pensando siempre atrás en lo que dejaste. Usted sabe que ninguno de los 300 murió. De hecho, no fue necesario ni siquiera ir a la guerra a pelear contra ellos. Más adelante vemos que sí hubo una guerra, pero en ese momento ellos solamente tocaron trompetas, rompían cántaros y pegaban gritos. Me encantaría que no estés en la categoría de los cobardes. Porque la Biblia dice: el cobarde no agradará a mi alma, dice su palabra. Me encantaría que no seas de los que está en la lista, que ya es más reducida, pero de los egoístas, que todo piensan para sí, que todo lo hacen pensando en uno mismo. Sino que en este tiempo puedas estar en la lista de los valientes. Y que le pueda decir: Señor, Satanás me ha querido robar la familia, pero no me roba más. Me ha querido robar el negocio, la finanza, ya no lo va a hacer más. Porque hoy me voy a poner en la brecha. Voy a ser el hombre de Dios, la mujer de Dios que Él quiere para mi vida. Créame que yo los amo con todo mi corazón. Y Dios es testigo de esto. Y ustedes, los que más me conocen, saben cuánto amo a la casa, cuánto amo al pueblo de Dios. Pero yo necesito enseñarte, porque yo quiero que usted sea un hombre o una mujer que conquiste, que sea un hombre o una mujer que tome posesión de lo que le pertenece. Amén. Los valientes
La valentía también es una decisión. Ser un valiente también es una decisión. Porque quedarse para pelear es una decisión. Pero saben que uno empieza a ver en las escrituras y en el ADN del pueblo de Israel había este tipo de cosas. Había este tipo de gente selecta, gente remanente. Dice la Biblia que había unos 318 hombres nacidos en la casa de Abraham, que fueron a pelear contra 5 reyes, porque habían capturado y habían llevado prisionero a su sobrino llamado Lot. O sea que en la genética de los israelitas había gente valiente. Abraham y sus 300. Aunque hoy vemos las películas de los 300, pero Abraham y sus 300 fueron a la guerra contra 5 reinos. Yo creo que David entendía este principio también, porque lo heredó de Abraham, lo heredó de Gedeón, porque también David tenía sus 30, que con sus 30 valientes combatían ejércitos. Uno de ellos defendió, dice, un campo de lentejas solo contra un escuadrón de filisteos y no dejó que se roben su cosecha. Si no me equivoco, se llamaba Sama. Dice que peleó tanto que la espada le quedó pegada en la mano, pero no le robaron su cosecha. Vinieron los filisteos, ya no eran los madianitas en este caso, vinieron los filisteos en el tiempo de la cosecha, pero dice que Sama se plantó, dice que todo el pueblo y el ejército de Israel huyó, pero Sama se quedó y dijo: no me van a robar mi cosecha. Dios premia a los valientes. Dios premia a aquellos que se paran en fe y dicen: yo no voy a permitir que mis hijos vayan a las drogas, que mis hijos estén en el alcohol. Yo no voy a permitir que mi matrimonio se disuelva. Yo no voy a permitir perder mi llamado, mi propósito, mi identidad en Dios. Yo no voy a permitir que Satanás se lleve a mis hijos. Yo no voy a permitir. Defender tu campo. La manera más egoísta de pensar es que ya son grandes, cada uno decide, cada uno tiene que hacer lo que bien le parezca y que hagan su vida. Dios te dio autoridad. Si eres papá, eres mamá, Dios te dio poder y autoridad. Tienes identidad, eres un hijo, una hija de Dios. Como hijo e hija de Dios también tienes poder y tienes autoridad. Pero defender. No va a ser fácil, pero tienes que hacerlo. No importa si te queda la mano pegada ahí, en la espada. Por falta de experiencia me ha pasado una vez. ¿A quién no le pasó que agarró un machete cuando era un jovencito y papá no tenía la máquina bordeadora y el patio era grande, 10 por 40? Y decía: hay que cortar el pasto, dijo: machete, ¿sabes? Y cuando uno tiene la experiencia, los callos, y después para sacar uno empieza. No sé si le ha pasado a las chicas con la escoba. No, mentira. De tanto barrer que se le queda pegada la escoba en la mano. Ah, ojalá. La mamá dice: ojalá se le quede pegada la mano. Te bendigo, iglesia. Las escrituras nos enseñan que con esos 300 Dios le dio la victoria. Pero pasó algo, dice que en el versículo 14, y con esto termino. Versículo 12, perdón. Miren quiénes estaban ahí. Los amigos.
¿Qué ejércitos había? Los ejércitos de Madián y de Amalek. Madián significa el que contiende. Amalek siempre está relacionado con la carne. Son aquellos que en la historia bíblica eran los que iban por detrás de los más débiles. Y se juntaron en el valle, dice, y eran como un enjambre de langosta. Sus camellos eran como granos de arena a la orilla del mar, imposible de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente junto a un hombre, justo un hombre, le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Usted sabe que el pan de cebada era el pan de los pobres. ¿Vieron la alimentación de los 5,000, 5 panes y 2 peces? Y dice 5 panes de cebada. Eran unos panes más económicos, eran los más baratos, eran los panes de los pobres. Así eran considerados. Y este hombre tiene un sueño donde un gigante pan de cebada empieza a rodar. Eso está diciendo, no venía en cierta manera un mega pan espectacular de alto valor, sino que con lo poco Dios estaba por hacer algo muy grande. Y aún con lo despreciado, como dice la Biblia, lo despreciado del mundo, Dios iba a hacer algo extraordinario. Y tal vez usted dice, yo soy ese pan de cebada, nadie me tiene en cuenta, soy la última opción de ese pan. Pero ¿sabe qué? Dios con esas cosas hace maravillas. Dio de comer a 5,000 personas. Y entonces dice que tiene una pesadilla, que ese pan de cebada pasaba por encima del campamento y aplastaba las carpas. Entonces, oyendo esto, Gedeón dijo, esta es la evidencia de que Dios está con nosotros. Decirle que está a tu lado. Mientras tú tienes sueños de revelación, mientras tú tienes sueños proféticos, el diablo tiene pesadillas. Porque hasta el diablo ya tiene que soñar contigo. Decirle que está cerca tuyo, hasta el diablo tiene que soñar contigo. Entonces uno puede darse cuenta de que de lo pobre, de lo humilde, de lo de menos valor, Dios puede hacer algo poderoso. Y dice la escritura que cuando oyó, versículo 15, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes de madianitas. Dios es un Dios que hace proezas y Él te quiere usar. Que este año 2026 realmente tú lo puedas enfocar en un reinicio espiritualmente hablando. Que tu vida espiritual, porque créame que lo espiritual tiene mucho, mucho peso y tiene mucho, mucho valor. Entonces, todo depende. Usted tal vez se pregunta, ¿por qué mi estado de ánimo a veces no es el mejor? ¿Por qué me agarra tristeza? ¿Por qué entro en depresión? ¿Por qué me agarra tanta ansiedad? La ansiedad es preocupación. Y la ansiedad tiene que ver con las cosas futuras, porque uno dice, ¿qué será que el que no tiene trabajo está pensando en que no tiene trabajo? El que no tiene familia está pensando que no tiene familia. El que no tiene recursos está pensando que no tiene recursos. El afán, la ansiedad lo consume. El estrés. La depresión está relacionada con las cosas del pasado. Te recuerda las cosas que viviste, que te pasaron. Porque es todo espiritual. Pero cuando usted está bien espiritualmente, ¿qué pasa? A la ansiedad te lo comes como a pan. A la preocupación también, porque dice, Dios me proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si hoy no tengo, mañana sé que Dios me va a proveer. Porque descansa en el Señor, confía en el Señor. Por eso está relacionado con tu ámbito espiritual. Nos ponemos de pie, iglesia.
Me porté re bien, ¿eh? Aleluya. Mira, le saqué una sonrisa a Darío. Gracias. Gracias, Jesús. Yo estoy muy feliz porque sé que Dios habla a su pueblo, habla a su casa, y sobre todas las cosas Él quiere que usted sepa que Él te va a acompañar en la batalla. Pero no puede acompañar a gente que toma decisiones de cobardía. Como te repetí hace un rato, no agradamos el corazón de Dios con la cobardía. ¿Puedes tener miedo? Sí. Pero el valiente lo primero que hace es enfrentar el miedo. Miedo puede haber, temores puede haber, pero lo tienes que enfrentar. Y una vez que enfrentas el miedo, enfrentas el temor, dice la Biblia, el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Y el perfecto amor de Dios está en este lugar, en esta noche. Aleluya. Si había cobardía, hoy dile al Espíritu Santo, yo no quiero ser un cobarde. No quiero ser de aquellos que está mirando todo el tiempo hacia atrás, que está luchando con irse de los caminos de Dios. Sino quiero ser de aquellos que pelea para mantenerse en el camino de Dios. ¿No te ha pasado que yo creo que todos pasamos esas etapas, que luchas para seguir congregando? Porque todo el tiempo vienen ofertas, pensamientos, y esos pensamientos y esas ofertas son: no vayas más, no busques más, no creas más. Y son batallas que continuamente estamos lidiando. Pero si nos vamos, es porque lo tomamos como una decisión. Muchos hijos de esta casa, muchas personas que hemos ministrado, hemos hablado, le hemos muchas veces animado a que no se vayan de los caminos de Dios. Muchos te dicen: no, yo sigo en Dios, a mi manera, en mi casa. Pero con la experiencia que tengo 45 años. Y con la experiencia que tengo en el Señor en estos 45 años, ya lo tomo desde que estoy de bebé, no he visto persona que se sostenga solo diciendo: yo en mi casa hago solo todo. Porque Dios no trabaja con individuos llaneros solitarios. Dios trabaja con gente que le gusta estar en equipo, que le gusta relacionarse, que le gusta ser iglesia, que le gusta ser cuerpo, que le gusta ser el dedo gordo de la mano del cuerpo de Cristo, que le gusta ser los ojos del cuerpo de Cristo, que le gusta ser las cejas. ¿A quién le gustaría hacer la pestaña? A mí me gustaría hacer la pestaña. ¿Saben por qué? Si es buena la pestaña, te dicen: qué linda pestaña tenés. Yo quiero ser la pestaña del cuerpo de Cristo, porque todo cumple una función. Aún la pestaña cumple una función. Yo quiero ser parte del cuerpo de Jesús. Amén. Yo quiero hacer un primer llamado, mientras que me acompañan con una adoración. Si tú hoy en este día, en esta oportunidad, llegaste hasta acá, ya es un mérito gigante. Y te bendigo por tener esa valentía de haber llegado hasta este lugar. Ya sea que estés por primera, segunda, tercera o 10ª vez. Pero tal vez si estabas lejos de Dios y hoy quieres entrar en el escuadrón del Dios viviente, aquel que dice: yo quiero ser parte del ejército de Dios. Pero he estado lejos de Dios, he estado apartada.
Yo quiero animarte que hoy, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, incline tus ojos. Ahí en ese lugar, en esa silla que estás, inclina tus ojos. Yo quiero orar por ti. Pero si hoy en este día decides con tu corazón reconciliarte con Jesús o entregarle tu vida a Jesús, ahí donde estás, te voy a pedir que levantes tus manos. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera reconciliarse con Jesús o entregarle su vida a Jesús? Dios te bendiga ahí. Adoramos por un momento. Santo, 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 santo. Yo no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy